Inició la grabación. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo este capítulo, pero hubo problemas técnicos y no quedó grabado, así que con mucho gusto lo vemos de nuevo. Es el capítulo 26, la peregrinación a través del desierto, del libro Enseñanzas de un iniciado de Max Heiser. Y nos dice así: nuestro asunto está tomado de la historia bíblica del templo en el desierto y trataremos de interpretarlo desde el punto de vista Rosacruz. Puede parecer a los que no han estudiado nuestras enseñanzas que una interpretación tan válida y tan digna de crédito como otra, pero una nueva consideración del asunto puede originar una opinión algo distinta. San Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 20, saber en primer lugar que ninguna profecía de las Escrituras puede ser objeto de una interpretación particular. Bueno, en otros lados se traduce como de una interpretación privada. Y sigue Maigender así: en nuestra vida diaria admitimos que si nuestra opinión sobre cualquier asunto ha de ser considerado como de algún valor, debe estar fundamentada sobre cierta cantidad de conocimiento respecto al asunto. Si querés decir un poco. El testimonio de testigos en el Tribunal de Justicia está basado sobre este mismo principio. Si una persona bien calificada por sus estudios o su experiencia emite una opinión sobre un asunto determinado, se la escucha con respeto y consideración. Debiera hacer lo mismo con aquel que interpreta las Santas Escrituras. Ya hemos mencionado que San Pedro dice que las Escrituras no son de interpretación privada. Los católicos romanos han venido afirmando desde hace muchos siglos y han sido censurados por hacerlo, que ellos constituyen una autoridad para interpretar las Escrituras. ¿Hay algún fundamento en esta afirmación? Porque todos los papas que ha habido en el Vaticano, con una sola excepción, han tenido su vista espiritual desarrollada. No queremos proclamar que los papas han manejado su poder con sabiduría, pero de todos modos no han sido unos directores ciegos conduciendo a otros ciegos. San Pedro se hace a sí mismo semejante atribución diciendo: no hemos contado fábulas de libre invención cuando os hemos revelado a vosotros el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que hemos sido testigos oculares de su majestad. Entre paréntesis, en la segunda de San Pedro 1:16. No he visto yo a Jesucristo nuestro Señor, dice San Pablo en el capítulo 9 de la primera epístola a los Corintios, en el versículo 1. Bueno, vamos a detenernos un poco aquí. Maigender está diciendo que hay una interpretación Rosacruz de pasajes de la Biblia. Específicamente lo que vamos a abordar hoy son los que se refieren al tabernáculo en el desierto del Antiguo Testamento. Y también está haciendo referencia a que las enseñanzas que se dan en la Biblia cuando se interpretan de una forma personal, apartada de todos los demás, pueden incurrir en errores. Y nos dice que la Iglesia Católica, la que ha sido predominante en esta era de Piscis, ha tenido hasta el momento que escribió Maigender esto, a todos sus papas con clarividencia. Quiere decir que de alguna forma tenían un acceso a un conocimiento
conocimiento, con excepción de uno, nos dice, a un conocimiento que el resto de la gente no tenía. Entonces, de alguna forma podían estar ejerciendo una guía que el resto de la gente no podía hacer. Pero también nos señala que no sabiendo que todos los papas o la Iglesia Católica haya hecho uso de este acceso al conocimiento, esta percepción de mundos invisibles de una forma sabia. El hecho es que en nuestros tiempos se descubren, se ponen al descubierto un montón de defectos que se manifiestan en distintas instituciones, incluyendo la institución católica. Y eso hace que mucha gente llegue a pensar de que todo lo que procede de allí está contaminado y siempre estuvo contaminado y siempre fue el resultado de engaños y ese tipo de cosas. Tenemos que darnos cuenta de que eso no ha sido así. Sin lugar a dudas que han habido gente de una exaltada espiritualidad, como también han habido gente que no ha tenido esa condición, sino que ha tenido otra clase de intereses. Pero todo esto está enfocado en la interpretación que hace la filosofía de Rosa Cruz de este pasaje hacia donde nos conduce Maite. Continuemos, ¿sí? Sí, no sé si estás en el mismo lugar de siempre, porque sale un poco cortado. Hay, por consiguiente, un fundamento para sus escritos y sus enseñanzas, y este fundamento es el que ellos han visto y han oído. Podríamos ir más lejos aún y demostrar que los que estaban asociados con Cristo cuando Él estaba en la tierra tenían también vista espiritual. Fueron llevados al monte de la iniciación, donde vieron a Moisés y a Elías, que habían muerto los dos hacía mucho tiempo, y no estaban, por lo tanto, en el mundo físico. Sin embargo, ellos le vieron y además vieron y oyeron cosas de las que no pudieron hablar. Por consiguiente, por el desarrollo del sexto sentido, del sentido espiritual, ellos tenían un fundamento para su enseñanza. Estaban capacitados para interpretar la enseñanza que les fue dada y cuya prueba se les había demostrado. En la Fraternidad Rosacruz no creemos que el poder de la vista espiritual se dé solamente a unos pocos, sino que es una facultad que debe ser adquirida por todos los seres humanos en el curso de su desarrollo espiritual. Algún día tendremos todos vista espiritual y entonces veremos que las cosas arriba mencionadas son verdad. Hay algunos entre nosotros que han desarrollado ya la vista espiritual y por este desarrollo han adquirido la facultad de mirar detrás del velo, de leer en la memoria de la naturaleza y de encontrar allí reflejadas desde un mundo superior las causas que han producido nuestra civilización actual. Algunos pueden también leer en el porvenir y así conocer la labor futura de la evolución. Las santas escrituras no han sido estudiadas por el autor e interpretadas según su entendimiento personal, sino que esta información es el resultado de una comprensión obtenida por medios de la visión espiritual. Y para referirlo también a los pasajes anteriores, tenemos que decir que el método de adquisición de la percepción en los mundos invisibles, seres vibratorios más sutiles, es muy diferente para la gente que sigue el camino de la autorrealización, de ir asumiendo responsabilidad, de conducir su vida de acuerdo a los valores más elevados, a los ideales más elevados, en relación con la otra clase de gente que es mucho más pendiente a la devoción, pero al mismo tiempo
tienen una condición de ser mucho más pasivos y sumisos. Y entonces la clarividencia que se desarrolla por el método Rosacruz es una clarividencia positiva que depende de dónde enfoque la atención el clarividente que ha desarrollado esa capacidad, y depende exclusivamente de su voluntad el nivel de profundidad hacia donde llega. En cambio, la clarividencia negativa, que es la que desarrolla la otra clase de gente, que es la que ha predominado y predomina en la Iglesia Católica, está dependiendo de condiciones que están ajenas a su voluntad. Es una condición que ha estado extendida en toda la humanidad en un lejano pasado. En la época atlántica toda la humanidad era clarividente, y en la época aria todavía subsisten algunos grupos de seres humanos que tienen esa capacidad. Pero el hecho de tener clarividencia no quiere decir que se tenga el nivel de ética acorde a esa condición toda la gente. El método Rosacruz sí trabaja para que, paralelamente al desarrollo de la percepción de los mundos invisibles, también se desarrolle la ética y la responsabilidad. Se produzca una purificación, una asunción de la responsabilidad de conducir la propia vida de acuerdo a esos valores que hemos dicho, los más elevados ideales que nos proponen. Bueno, continuemos. No sé si se oyó bien ahora. Ahora sí se escuchó mejor. Una pregunta. ¿Y las personas que no siguen ningún camino espiritual, esas personas no llegan a desarrollar? Bueno, eventualmente, tarde o temprano, todos los seres humanos van a desarrollar esa capacidad, porque todos estamos inmersos en un plan de desarrollo espiritual. Hay alguna gente que va más lento, entonces todavía tiene que enfocar su atención en los mundos, en el mundo físico. Hay muchas lecciones que se tiene que desarrollar aquí, que las tiene que asimilar, y, y eventualmente una de las dos corrientes de vida va a prevalecer. El individuo va a tener más tendencia a ser independiente y, y a, y a, a dirigir su vida de acuerdo a su voluntad, y adquiriendo conocimiento y aplicándolo, y en otra gente va a predominar la tendencia a la sumisión y a la devoción. Vemos que estas dos corrientes están presentes en todos los seres humanos. Lo que pasa es que hay un buen número de seres humanos que no tienen interés en lo espiritual, aunque estas dos corrientes están presentes y se van mostrando en su personalidad, en su disposición a cómo se relaciona con las autoridades, con la gente, con el medio. Se va viendo qué es lo que va a ir predominando. Y tarde o temprano le van a ir llegando lecciones espirituales que va a ir asimilando y se va a ir elevando por encima de las condiciones terrenas. Me queda una duda. Bueno. ¿Una duda? Claro, porque la filosofía Rosacruz sigue una rama es el cristianismo, digo, que también es devocional, y digo, y tiene su parte devocional. Claro. Y también, digo, tenés la fe en el ideal de Cristo. O sea que es como la suma de las dos cosas, de esa independencia, pero también del Claro. ideal cristiano, crístico, no como la Iglesia católica, pero, ¿no? No sé, esa es la duda. En realidad, claro, ese es el desafío que se presenta para la propuesta Rosacruz en este tiempo. Pero si bien es cierto que es un desafío, hay un predominio de una de las dos corrientes en cada uno de los seres humanos. También ha habido seres humanos dentro de la Iglesia Católica en donde no ha predominado la condición pasiva.
pero igual estaban dentro de la Iglesia Católica. Hay un predominio de una o de la otra. Lo que propone la filosofía Rosacruz es descubrir cuál es la tendencia predominante en uno y ya estar trabajando para ir desarrollando las virtudes de lo que le falta. La gente que tiene una disposición a conocer y aplicar el conocimiento y a ser más independiente, no valora lo suficiente los aspectos devocionales, no tiene esa tendencia. Entonces, la propuesta es que aprenda a valorarlos y a practicarlos. Si bien es cierto que el servicio es imprescindible, hay una conexión con Dios, una conexión con el cielo que solamente se profundiza a niveles excelsos por medio de la oración y de la devoción. Esa no es la disposición primaria que tiene la mayoría de la gente que se interesa por la filosofía Rosacruz. Pero sería bueno que fueran desarrollando esa condición, porque de otra forma se prevalece en el desequilibrio, y en ese desequilibrio se tiende a menospreciar a la gente que es diferente a uno, y de esa forma se tiende a no percibir los valores que pueden tener esa gente. Y predomina es enfocarse en los defectos que puedan tener, pero se pasa por alto los valores que tienen. Y de esa forma se sigue desarrollando uno de forma desequilibrada. Entonces, trabajar en la devoción y la oración es un desafío que tiene la gente que está más vinculada con la filosofía Rosacruz, además de seguir el camino del conocimiento aplicado, que es lo que naturalmente a la mayoría de la gente de la fraternidad le interesa. Y el desafío que tendría que tener la gente que sigue más el camino de la devoción es precisamente ocuparse del conocimiento aplicado y no tener una condición tan sumisa a la autoridad, fundamentalmente cuando la autoridad muestra y demuestra que no es justa, que no está interesada en hacer el bien y que no está ocupada en los asuntos de Dios. Y parecería como que a la gente de la Fraternidad Rosacruz esto ya le sería suficiente como para hacer un cuestionamiento radical de la autoridad. En cambio, hay gente de esa tendencia más pasiva que son no llegan al cuestionamiento que tiene que llegar de la autoridad como para poder ejercer ellos la autoridad que tienen que hacer. Cada una de las dos corrientes tienen sus virtudes y sus defectos, y conocerlos y querer realizar los propios y los que uno no tiene, y ocuparse de tratar de vivir eso, es un desafío fundamental de nuestros tiempos. No sé si con eso... Sí, gracias. Está bien. Seguimos. Bueno. En primer lugar, hay que comprender, como queda dicho previamente al hablar de los misterios cristianos, que los 4 evangelios Se trancó, no sale el audio. Que los 4 evangelios no son solamente relatos de la vida de un solo individuo, escritos por 4 personas diferentes, sino que son símbolos de distintas iniciaciones. Cada evangelio dando el es una... espíritu, perdón. Sí, no sé, recién volvió tu audio, había desaparecido tu audio. Puede ser que se haya cortado. ¿Querés seguir? Capaz que está mal el internet. Si querés leer de vuelta de arriba. O sea que nos dice Mike Heindel que los 4 evangelios son símbolos de 4 iniciaciones diferentes. San Pablo dice, hasta que Cristo se forme en vosotros. Quiere decir que
Cristo o algo semejante a Cristo se está formando en cada ser humano. Y cada ser humano presenta mayor facilidad o mayor dificultad para poder realizar esa formación de Cristo en su interior. Y sigue diciendo Mayhender, cada uno atravesará algún día los 4 períodos descritos en los 4 evangelios, porque cada uno está desarrollando el espíritu de Cristo en su interior. Y al decir esto de los 4 evangelios, podemos aplicarlo también a una gran parte del Antiguo Testamento, porque es un libro maravilloso de ocultismo. Cuando recogemos patatas, no esperamos encontrar solo patatas y ninguna tierra. Tampoco debemos esperar al ahondar en el libro que llamamos la Biblia, que cada palabra sea una verdad oculta, porque como debe haber tierra entre las patatas, así también debe haber escoria entre las verdades ocultas de la Biblia. Y estaba recordando que Fulcanelli, el más famoso alquimista del siglo XX, que según parece llegó a ser un adepto, es una condición espiritual muy elevada, decía de la Biblia que es el más importante, principal e inigualable libro de alquimia escrito. Así que tiene cerrado un montón de conocimiento oculto. Como nosotros ya sabemos que el hebreo en el que se escribió el Antiguo Testamento no intercalaba las vocales ni tampoco cortaba las palabras, ahí tenemos distintas frases, distintos conceptos que se quieren transmitir utilizando el mismo texto. Y en la medida que el ser humano demuestra que está a la altura de poder ir conociendo en niveles de transmisión de conocimiento más elevados, se van a ir abriendo esas puertas de conocimiento. Y nos sigue diciendo Mike Chandler, hay muchos actualmente que tienen que renunciar a la vista oculta con el fin de dominar las condiciones de la evolución material y así perfectamente para obtener éxito en el mundo material. Pero nosotros, los del mundo occidental, estamos ahora sobre el arco oculto. Estamos en la orilla del mar oculto, donde individualmente recogeremos las perlas del saber que han estado escondidas por la materia que nos ha cegado. Mackenzie se está refiriendo a que la gente que está en Occidente ya ha pasado en su proceso evolutivo por conquistar el mundo material, ha desarrollado el aprendizaje de lecciones que nos proporciona el mundo material y ya estamos en las puertas de poder elevarnos por encima de las condiciones del mundo material, y en otras partes del mundo todavía predomina gente que está necesitando adquirir las lecciones del mundo material. Y sigue Mayhender. Ahora vamos a discutir. Prueba, a ver si. ¿Cómo? Si querés, prueba a ver si sale bien el internet. Sí, adelante. Ahora vamos a discutir una forma de iniciación descrita en una parte de la Biblia, relatando el viaje del hombre desde la arcilla hasta Dios. Al abrir la colección de escrituras llamadas la Biblia, vemos que empiezan con 5 libros, los cuales son comúnmente llamados los libros de Moisés. En ellos se relata la emigración de un llamado pueblo escogido desde Egipto a un país prometido y cómo pasaron por el agua llamada Mar Rojo, conducidos de un modo llamado sobrenatural, pues después de largos años y después de haber perecido muchos de los que habían iniciado aquella emigración, llegaron finalmente al país prometido. Y sin embargo, San Pablo en su epístola a los Hebreos habla de aquel pacto como no habiendo podido ser cumplido,
porque aquello que hubiera debido cumplirse fracasó. Esto es exacto. Cuando hacemos una ley, queda siempre un medio para quebrantarla, y por esta razón es imposible que la ley pueda salvarnos. Hubo un tiempo cuando la humanidad estaba en un estado tal que era imposible guiarla sin la ley que indicaba en todos los casos lo que ellos debían hacer y lo que no debían hacer en cada caso que se les presentaba. Era, por consiguiente, la misión de su caudillo darle tales leyes, y estas fueron incorporadas en los 5 libros de Moisés. Históricamente hablando, los israelitas fueron un pueblo que no emigró de Egipto a Palestina, sino que fue llevado por sus gobernantes desde la hundida Atlántida, donde la humedad condensada de la atmósfera provocó inundaciones que hicieron el país inhabitable, a la parte central de Asia. Estos hombres y mujeres habían sido seleccionados como núcleo de una raza escogida y desde entonces se han convertido en lo que se llama hoy raza aria. Aparte de esta interpretación histórica, hay en este relato una gran lección espiritual, particularmente aquella parte del relato que estamos considerando aquí. Entonces, tenemos que tener claro de que esto que nos está contando Mike Sainter es el resultado de haber desarrollado la percepción en los mundos invisibles y haber investigado directamente en el reflejo de la memoria de la naturaleza que se encuentra en el mundo del pensamiento estos acontecimientos. Cuando nos dice Mike Sainter que no se pudo cumplir, que se fracasó con el propósito que se tenía, en realidad ya se sabía que por medio solamente de atener la conducta a normas externas, no se puede desarrollar el potencial divino que está en el propósito de Dios para la humanidad. Pero sí se sabía que era imprescindible que el ser humano fuera adquiriendo el autodominio relacionado con abstenerse de algunas prácticas que son perjudiciales para su propio desarrollo y tener las pautas, las normas bien establecidas desde el exterior, bien establecidas por Jehová, ángeles, y los ángeles que él dirigía también. Bueno, bien establecidas esas pautas a los semitas originales, que fueron los que fueron llevados al área Asia Central, en el desierto del Gobi, y alguna gente pudo mantenerse fiel a esos preceptos y otros no. Pero de cualquier manera, aún aquellos que se mantuvieron fieles, igual no consiguieron la salvación, no consiguieron la, vamos a no decir salvación, la realización de todo su potencial divino. Es una etapa del proceso. Una vez que se va desarrollando una conducta que es favorable para la realización de valores espirituales, entonces se va madurando algo aquí en el interior que hace que pueda ir aflorando una disposición al amor altruista, que es la segunda etapa de las religiones en las que estamos viviendo en este tiempo. Al principio, el temor de Dios es la pauta fundamental, porque la humanidad tenía una práctica habitual de hacer lo que naturalmente le salía, seguir la naturaleza inferior, pero era necesario ir poniendo límites, como decía, para adquirir el autodominio, pero no solamente para adquirir el autodominio porque sí, sino porque estaba eso relacionado con que hay algunas prácticas que, si bien pueden llegar a producir determinada forma de placer, también son un obstáculo o dificultan la posibilidad de desarrollo espiritual. Entonces,
esa etapa, establecer normas y después darle la oportunidad a la humanidad para que las cumpla, era imprescindible. Y todavía sigue existiendo esa cosa. Lo único que gracias a esto ya hay un suficiente número de seres humanos que se han dado cuenta de que solamente por cumplir normas no se puede llegar a una realización del potencial divino. Hay una aspiración espiritual mucho más elevada que viene desde adentro y que es eso precisamente lo que el propósito de Jehová, de que los seres humanos pudieran ir encontrando esa fuente interna de divinidad a la cual aprender a seguir. Entonces, esto hace que se pueda decir, como San Pablo dice, que Cristo se está formando en el interior de los seres humanos. Y a eso vamos en este pasaje que nos está diciendo Mike. Y sigue diciendo, en el concepto Rosacruz del cosmos, continúa adelante. Hay una ilustración representando a dos hombres en la esquina de una calle y el uno derriba de un golpe al otro. Un observador podría decir que un pensamiento de cólera derribó a aquel hombre. Otro diría lo contrario, declarando haber visto el brazo levantado y un golpe asestado en la cara de aquel hombre, ocasionando su caída. Esta última versión es verdadera, pero también hubo un pensamiento y el brazo no sería más que un instrumento irresponsable. Es el pensamiento el que lo mueve todo y cuando miramos el lado escondido u oculto de los efectos, obtenemos una concepción mucho más profunda de las causas. Desde este punto de vista hablaremos del templo en el desierto. En nuestra Biblia hay una descripción de los primeros habitantes. Son llamados Adán y Eva, pero debidamente interpretado, esto significa la raza humana, la cual gradualmente se arrogó el poder de la procreación y de este modo se convirtieron los espíritus humanos en agentes libres. De este modo, quería hacer una pequeña acotación. Últimamente he estado leyendo el texto directo de cómo fue escrito en hebreo, el Génesis, cuando se refiere a la creación de Adán, inmediatamente dice, y habla de ellos, de Adán, que Adán es ellos. Todavía ni siquiera se habla para nada de Eva, que se habla en el capítulo posterior. Entonces, esto que Mike Henry nos está diciendo acá es algo que tenemos que aprender a considerar. La enseñanza Rosacruz que está adecuada a la Biblia. Y tenemos que quizás hacer un esfuerzo porque hay una tendencia a que todo lo que se ha venido enseñando durante muchísimos siglos queda impregnado en la mente de la humanidad. Y tendemos a considerar que Adán es un ser humano masculino. Y en realidad estamos viendo que Adán es toda la humanidad. Esto es lo que nos está diciendo Mike de acá, aunque lo dice un poco al pasar, porque lo está diciendo al servicio de la explicación que está tratando de dar. Pero bueno, detenerse para ver que esto es como lo que enseña la filosofía Rosacruz acerca de las... Bueno, continuemos. De este modo, la humanidad recibió una libertad y se la hizo responsable ante la ley de consecuencia, porque se había arrogado el poder de crear nuevos cuerpos, quedando entonces separada del árbol de la vida y del estado que hoy conocemos como etéreo. Cuando se nos dice que tenemos un cuerpo vital hecho de éter y que este es el árbol de la vida para cada uno, y que nos facilita la vitalidad gracias a la cual podemos mover el cuerpo, entonces podemos comprender
porque el poder de crearnos de nuevo y regenerarnos nos fue quitado por recelo de que acaso no aprendiésemos la manera de vitalizar el cuerpo denso imperfecto. También vemos el por qué, según la Biblia, se colocaron querubines en la entrada del jardín del Edén, con espadas de fuego para guardar aquella región. Este relato se hace al principio de la Biblia, pero al final del libro de las revelaciones, de la revelación, se nos habla de una ciudad donde reina la paz entre sus habitantes. Dos ciudades son mencionadas en la Biblia. Una, la de Babilonia, ciudad de tristeza y tribulación, donde se inició la confusión, donde los hombres quedaron por primera vez apartados los unos de los otros, donde cesó la fraternidad, y después se describe otra ciudad, la Nueva Jerusalén, en la cual habrá paz. También se nos dice en la revelación que en esta Nueva Jerusalén está el árbol de la vida, simbolizando el poder de nuestra generación, por el cual volvemos a tener aquella salud y belleza que ahora nos falta. Bueno, nosotros sabemos que el, el cuerpo vital contiene 4 éteres. El éter de vida, el segundo intensidad, es el que funciona en la generación de nuevos cuerpos. Y fíjese que más gente nos dice que perdimos la conexión con la región etérica del mundo físico por medio de arrogarnos la utilización de esa fuerza creadora. En la medida que esa fuerza creadora no solamente se utilizó, se hacía ancestralmente en tiempos adecuados, astrológicamente adecuados, para la creación de nuevos cuerpos, sino que por la intervención de los espíritus de Lucifer se fue haciendo que el interés estuviera cada vez más centrado en la generación de placer personal, y eso fue abriendo un camino de lo que se anunció en el Génesis, enfermedad, dolor y muerte, porque el uso indiscriminado, sin sabiduría, de esta capacidad de generación produjo todo este efecto, y además nos hizo caer en la región química del mundo físico. No que no tuviéramos un cuerpo denso, sino que nosotros que vivíamos con la percepción en la región etérica del mundo físico. ¿El cuerpo denso estaría o no? Esto no lo sé, habría que indagarlo más en particular, pero el hecho es que la falta de sabiduría en el ejercicio de esta fuerza creadora fue haciendo que, si se hubiera tenido la capacidad de seguir procreando cuerpos indiscriminadamente, asociado con esa falta de sabiduría, lo que se hubiera logrado era tener una vida eterna de perversidad. Entonces era necesario cortar esa posibilidad de la vida eterna para que se entrara en ciclos a partir de los cuales fuéramos aprendiendo a la utilización de nuestros recursos, no solamente de la generación de otro ser humano, sino también de la regeneración interior, la purificación y la regeneración, y la realización a partir de valores espirituales en este mundo. En la medida que vayamos haciendo eso, vamos a ir acercándonos a esta condición que está descrita en el Apocalipsis, en donde vuelve a aparecer el árbol de la vida, que no es otra cosa que el cuerpo vital, pero ya en condiciones en las que habremos conquistado esto que es una de las pocas cosas que Cristo nos ha prometido, la vida eterna.
habremos conquistado la posibilidad de, entre comillas, comer del árbol de la vida. Y a partir de allí, poder seguir colaborando en el plan divino para vivir en paz entre nosotros y ayudando a las oleadas de vida menos desarrolladas que nosotros a cumplir el mismo propósito. Bueno, continuemos, ¿sí? Este poder nos fue quitado por nuestro bien, no fue hecho maliciosamente para que el hombre sufriera penas y dolores, sino porque solo mediante repetidas existencias en un cuerpo inferior nos sería posible aprender a construirnos un vehículo que tuviese la capacidad de inmortalizarse. El hombre descendió gradualmente del estado etéreo hasta su actual condición sólida. El poder morar en aquel estado etéreo tan fácilmente como puede habitar actualmente en los tres elementos del mundo físico, en el pasado, en el mundo físico, perdón, punto. En el pasado estado etéreo estaban en contacto interno con las corrientes de la vida, con las cuales estamos ahora en contacto inconsciente. Él era entonces capaz de centralizar la energía del sol en su cuerpo y de hacerla entrar de un modo distinto del empleado actualmente. Este poder le fue quitando gradualmente cuando entró en el estado más sólido de la época presente. Entonces, fue quitado gradualmente cuando entró en el estado más sólido de la época presente. Entonces empezó la peregrinación por el desierto, un desierto de espacio y materia, y continuaremos caminando de este modo hasta que volvamos a entrar en la región etérea de un modo consciente, aquella región o reino llamado el nuevo cielo y la nueva tierra, donde impera la justicia y habrá desaparecido el pecado. Actualmente estamos caminando por el desierto del espacio, como lo comprendemos si estudiamos la Biblia ¿Cómo lo comprenderemos si estudiamos la Biblia sin discernimiento? No la versión inglesa, por supuesto, como fue preparada por los traductores que fueron impelidos por un edicto del rey Jacobo, instruyéndoles de modo que no tradujesen aquello que podría alterar de algún modo las creencias existentes en aquella época. Lo primero que aprendemos desde el punto de vista oculto respecto al templo construido en el desierto es que Moisés fue llamado sobre la montaña y allí le fueron enseñados ciertos proyectos. En el concepto Rosacruz del Cosmos habremos leído que en el mundo celestial hay cuadros de proyectos, arquetipos. En la lengua griega existe la palabra apxn, que significa en el principio. Esto es el comienzo. El Cristo dijo de sí mismo, o mejor dicho, el iniciado que comprende su divinidad dice, soy el principio, entre paréntesis, apxn, y el fin. En aquella palabra, principio, hay el núcleo de todo lo que tenemos aquí. En el templo había un arca que estaba dispuesta de tal modo que los palos no podían o no debían ser quitados de ella, debiendo aquellos palos durante toda la caminata por el desierto permanecer en su sitio. Nunca fueron quitados hasta que el arca fue introducida en el templo de Salomón. Aquí se nos enseña que cierto símbolo, un arquetipo, algo que viene desde el principio, está hecho de tal manera que puede ser impelido en cualquier momento hacia adelante.
En aquella arca estaba el núcleo alrededor del cual se concentraba todo lo que había en el templo. Allí estaba la vara mágica de Aarón, el vaso del maná con el maná y las 2 tablas de la ley. Bueno, esto está representando que hay una concepción que tiene Dios del ser humano, de la humanidad, y lo que queda es llegar a cumplir eso. Y eso es invariable. Eso es en lo que Dios no se modifica en lo más mínimo. Él va a cumplir su propósito y lo hace a través de ir cediendo a la humanidad según su propio plan, la iniciativa y el libre albedrío para que no seamos autómatas, para que podamos ir aprendiendo la responsabilidad, la ley de consecuencia, buscar el camino del desarrollo de los ideales más elevados, el sentido de la divinidad, saber que si bien todos somos hijos de Dios, Dios nos contiene a todos y está anhelando que todos vayamos haciendo el desarrollo de este potencial que tenemos. Eso es el arquetipo invariable, permanente que hay en la concepción de Dios con respecto a la humanidad. A nosotros nos toca ir haciendo la parte de cumplir ese propósito. Bueno, y ahí están entonces los artículos que representan las condiciones espirituales, como nos dice Mike Heidel, la vara de Aarón, el vaso con el maná y las 2 tablas del altar. Continuemos, ¿sí? Durante todo el tiempo transcurrido desde el momento en que el hombre comenzó su pasaje por la materia, ha tenido este espíritu de peregrinación. No se queda nunca estacionario. Constantemente se levantaba el templo y el arca era llevada más adelante a un nuevo lugar. Asimismo, el hombre es llevado de un lugar a otro y de unas condiciones y ambientes a otros. No es una caminata sin finalidad, porque su meta es la tierra prometida, la nueva Jerusalén, donde habrá paz. Pero mientras el hombre esté en esta caminata, debe saber que no tendrá descanso ni paz en ella. Esto es el resultado del quebrantamiento de la ley que el hombre ha perpetrado en cierto modo. En el principio no fue decidido que nosotros hubiésemos de pasar por una evolución como esta, por semejante valle de lágrimas, por el cual hemos pasado y estamos aún pasando. Se nos dice que la fuerza creadora latente en nosotros anteriormente y a la cual estamos empezando a usar constructivamente, fue usada entonces por nosotros bajo la dirección de los ángeles, que cuidaban de que la procreación fuera llevada a cabo en momentos en que las condiciones planetarias fueran favorables. Entonces el parto era sin dolor, todo era bueno en la tierra. El Señor lo había hecho todo con esta cualidad. Pero cuando vino un tiempo en el que los espíritus de Lucifer, que conocemos como los rezagados de la evolución de los ángeles, necesitaban un cerebro a fin de que pudiesen funcionar en el mundo físico. Por esta razón, ellos nos enseñaron cómo poder usar nuestra fuerza creadora de una manera independiente de la dirección de los ángeles, de modo que, cuando un cuerpo tenía que ser arrojado a la muerte, como debía hacerse cuando se inutilizara, sería posible para el ser humano crear otro cuerpo. Así tenemos estas 2 clases actuando en distintas partes del cuerpo. Los espíritus de Lucifer, que desde entonces han actuado sobre nosotros por medio de la espina dorsal y el cerebro,
y los ángeles, que tienen a su cargo la facultad de propagación, en cuanto ésta no se impone a nuestra propia acción. Este punto es donde la libre voluntad y la elección intervienen, y también la ley de consecuencia. Los animales no son responsables como nosotros. Si un animal salta de una altura, se produce un daño físico, y esto es toda su responsabilidad. Pero si nosotros hiciéramos lo mismo, provocaríamos semejantes resultados físicos, y además tendríamos una responsabilidad moral, porque nosotros sabemos mejor que no debemos perjudicar innecesariamente el vehículo físico. Así pues, la ley de consecuencia está ligada a cada acto del ser humano después de haber alcanzado el estado de libre albedrío. De un modo o de otro se nos comunicará entonces que hemos hecho algo malo. Los pesares y dolores han sido los maestros que nos han conducido por el buen camino, y a fin de que supiéramos a tiempo cómo obrar bien, se instituyó la ley de consecuencia. En el arca, que simbolizaba al ser humano, fueron colocadas las tablas de la ley. También el vaso con el maná. La palabra maná no significa pan del cielo, sino el pensador, el ego que descendió de las esferas superiores. En casi todos los idiomas tenemos la palabra man. En sánscrito, alemán escandinavo, etc., y la raíz es la misma. En el arca está el pensador, y este es llevado de acá para allá en el templo, en el desierto, durante el periodo presente de su evolución. También. O sea que esta arca que llevada por el Perú está representando al ser humano. Cada uno de nosotros estamos viajando, somos peregrinos en esta región química del mundo físico, cada una de las vidas enfrentando condiciones que nos van permitiendo llegar a purificarnos de algunas áreas en las que hemos sufrido de contaminación, al enfrentarnos a nuestros propios actos, a las consecuencias de nuestros actos, y entonces de esa forma pudiendo dejar definitivamente para atrás no solamente nuestras manchas, sino también la, el criterio equivocado con el que nos estuvimos manejando. Un criterio equivocado que fue el resultado de la inexperiencia, de la falta de conocimiento, que por eso es que siempre contamos con la actitud benevolente y comprensiva por parte de Dios. Pero la comprensión que tiene Dios hacia nosotros no es tanta como para dejar de lado el cumplimiento de propósito. Si nosotros llegamos a poner en riesgo el cumplimiento de propósito, entonces inevitablemente tenemos que recibir una consecuencia más dura que nos vaya poniendo en vereda. Entonces acá vemos como el pensador, el verdadero ser que somos, el espíritu superior, el ego con mayúscula, está dentro del arca, está dentro de nuestro cuerpo. El arca está representando nuestro cuerpo, y estos poderes espirituales, como la vara de Aarón, etcétera, están todos formando parte de nosotros. En la medida que vayamos haciendo uso de eso, vamos a ir adquiriendo la pericia suficiente y el desarrollo como para poder ir enfrentando desafíos más serios y más profundos, y podamos ir cumpliendo el propósito de la realización espiritual, que es lo que Dios tiene preparado. Y sigue diciendo más gente, también está dentro de nosotros el poder espiritual simbolizado por la vara de Aarón, la cual, como recordaremos, floreció cuando todas las otras se quedaron estériles. Y esto significa que el poder espiritual permanece vigente
aun cuando todos los otros poderes, los poderes mundanos, van cayendo y van perdiendo su capacidad. Hay en cada uno de nosotros un poder espiritual que se ha hecho latente durante el tiempo de nuestra peregrinación por la materia, y es obligación nuestra la de despertar este poder. Muchas veces hemos hablado de este poder espiritual, de cómo su empleo trae bienes y bendiciones cuando se emplea como Parsifal lo hizo, y de cómo trae pesares cuando se abusa de él, como lo hizo Amfortas. Es bueno repasar el mito de Parsifal para ir conociendo esto. Este poder espiritual está latente actualmente porque la humanidad, simbolizada por el arca en peregrinación, no se ha puesto en condiciones para recibirlo. Somos demasiado egoístas y tenemos que cultivar el altruismo antes de que se nos confíe la guardia de tan maravilloso poder. Como demostró Parsifal, que representa a la humanidad ya realizada espiritualmente, cuando este poder espiritual, que fue la lanza que Amfortas utilizó para atacar al mal, se encontró con un enemigo poderoso de la oscuridad y hizo vencerlo utilizando el poder espiritual representado por la lanza mágica, atacando a este enemigo. Y eso produjo que él perdiera ese poder, cayera en manos del enemigo, y que permanentemente tuviera que estar sufriendo del remordimiento de no haber estado a la altura espiritual del uso de ese poder de la lanza mágica. Pero Parsifal sí estuvo en condición. Y la condición es precisamente que nunca la utilizó para hacer daño absolutamente a nadie. Tenemos que darnos cuenta de que el poder espiritual que reside adentro de nosotros no lo podemos usar jamás para dañar a otro. Y si nos convencemos que dañar a otro va a ser para bien, porque de esa forma ya aparece todos los pensamientos relacionados con este tipo de cosas, y caemos en utilizarlo para dañar a otro, por más malo que sea ese otro, entonces vamos a estar trancando en este momento nuestra propia evolución y consiguiendo el resultado contrario al que queremos, para nosotros y para los demás. Esa es una condición muy elevada con respecto al poder espiritual que tenemos que aprender a desarrollar y que nos enseña el mito de Parsi. Y nos sigue diciendo Mike Heindel, San Pedro insiste mucho cuando habla de los instructores que pudiesen presentarse entre nosotros, cuando habla de los falsos instructores, y dice que mercantilizarán con nosotros. Son estos aquellos que dan lecciones de ciencia espiritual, sobre todo de astrología, al precio de $5, por ejemplo, cada lección. Pero nosotros tenemos que recordar que no es dinero, sino mérito lo que vale para lograr el desarrollo espiritual, que es imposible iniciar a una persona en cosas espirituales mediante el pago de dinero o de algo material. Así como es necesario el cargar la pistola antes de apretar el gatillo y que se produzca la explosión, igualmente es preciso que vayamos acumulando dentro de nosotros la fuerza, el poder espiritual simbolizado por la vara de Aarón, antes de que podamos dar a este poder su empleo adecuado y legítimo. Esta es una de las grandes lecciones que se desprende de la historia del arca. Si continuamos caminando y yendo de encarnación en encarnación, si no aprendemos alguna vez a obedecer la voz de Dios, a observar sus mandamientos y a vivir la buena vida, no podemos esperar llegar a la ciudad de paz, sino que tendremos que contentarnos con permanecer en la tierra de los pesares y de los dolores. Este es el desafío más importante que tiene la humanidad, toda la humanidad, en este tiempo. Desde que vino Cristo, que se abrió
esta posibilidad de realización espiritual para todos los seres humanos. Cada uno tenemos que darnos cuenta de que acá está la clave del desarrollo. Para llegar a la ciudad de paz, tenemos que vivir en paz, tenemos que ser gestores de la paz, tenemos que saber que las leyes de Dios no son normas escritas, sino que se sintetizan todas en lo que Él mismo estableció, está establecido en el Antiguo Testamento y que lo repite Cristo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Cuando uno ama, necesariamente tiene que conocer, porque no se puede amar lo que no se conoce. Y entonces tiene que ocuparse de aprender cómo hacer para hacer el bien que uno quiere a aquello que está conociendo y que está amando. Entonces, de esa forma, la participación de uno en relación con el exterior va a estar pautada por esa impronta divina, que es la que genera la paz, que es el amor altruista, el amor espiritual. Y lo que tenemos que estar preparados a que no vamos a encontrar una respuesta acorde desde el exterior. El mundo funciona en otro nivel vibratorio, pero la intención de hacer el bien, de buscar conocer para poder intervenir, para poder hacer surgir una beta espiritual de bien en el resto de la gente, en todo lo que nos rodea, esa es la impronta espiritual que tiene que motivarnos en nuestra relación con el mundo exterior y con la gente. Y cuando lo que responde de nosotros es la naturaleza inferior que cae en oscuridades internas que todos tenemos, aprender a tomar las riendas y dirigir de nuevo la nave a querer hacer el bien y a desarrollar esta actitud que es la que nos va a conducir precisamente a la Nueva Jerusalén. Y nos sigue diciendo Mike Heinde. ¿Y cómo podemos entonces desarrollar nuestro poder espiritual? ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida? En la gloriosa enseñanza de Cristo está indicado el triple camino. La humanidad ordinaria en el mundo entero está bajo el mandato de la ley, obra sobre el cuerpo de deseos y le pone sus frenos. El pensador está siempre incitado a reñir con la carne, pero bajo el manto de la ley nadie puede salvar. Hemos hablado también en nuestras enseñanzas del cuerpo vital. Este es el vehículo, como dijo San Pablo, de amor y atracción. Si podemos vencer el lado pasional de nuestra naturaleza, si podemos sustraernos a las vibraciones superiores del amor, si podemos cultivar dentro de nosotros la pureza, si podemos resistir a la tentación como lo hizo Parsifal y vivir una vida pura, entonces cultivaremos diariamente dentro de nosotros un gran poder. Este es el poder del amor, que se expresará en nuestras vidas en la forma de servicio a los demás y gradualmente aumentará tanto que será como la pólvora en la pistola cargada. Entonces, el Maestro vendrá a nosotros y a enseñarnos cómo libertar el poder que hemos almacenado en nuestro ser interior. Depende de nosotros mismos cuánto tiempo tengamos que caminar por el desierto. Cada uno tiene dentro de sí mismo el poder latente que le ha de llevar a la ciudad de paz. Y recordemos que Dios planificó que nosotros tenemos que conquistar esa condición de desarrollar ese anhelo de paz, que es una de las formas de expresión del amor. El servicio desinteresado está muy bien, pero cuando ese servicio está motivado por amor, entonces se va coaligando con el conocimiento y esto es lo que termina por hacer la Quedó posibilidad de la cortado. redención de humano. Sí. Quedó cortado. Bueno, ahí ahora sí. Bueno, ¿quieres seguir? Bueno,
Cada uno tiene dentro de sí mismo el poder latente que le ha de llevar a la ciudad de paz, un sitio donde no hay pesares ni dolores. Cada uno de nosotros tiene que ponerse en camino alguna vez, y el primer paso es la purificación, porque sin la vida pura no puede haber progreso espiritual. No podéis servir a Dios y a Mamón, se ha dicho, pero Mamón es generalmente interpretado como el oro del mundo. Sin embargo, un hombre puede ocuparse de su negocio y cuidar de sus asuntos para el bien de todo el mundo, no en interés propio, sino haciendo todo lo que puede para los demás, y así no servirá a Mamón, por mucho dinero que acumule. Una persona puede amar solamente a unos cuantos a su alrededor, pero existe un amor más elevado que vuela irradiado de ella hacia los demás, no en su propio círculo, el cual debe ser observado. Es preciso cumplir con todos los deberes para que de este modo podamos aprovecharnos de las oportunidades superiores a medida que se nos presenten. De este modo tenemos que aprender nuestras lecciones de servicio, servir a la humanidad, a los animales, a nuestros hermanos inferiores y al mundo entero. Estos servicios y nada más nos permitirán el salir del desierto. Se ha dicho que aquellos que eran los superiores en el templo eran los que servían a los demás. Y Cristo dijo: el que quiera ser el más grande entre vosotros debe ser el servidor de todos. Debemos todos esforzarnos para prestar este servicio. Con buena voluntad será fácil hacerlo. Entonces, algún día, en un porvenir no muy lejano, oiremos aquella dulce voz, la voz del Maestro, que llega a todos los que sirven y escuchan la voz de Dios. Fin. Así es. Y lo que nos dice el Evangelio acerca de esta voz que será oída, estas palabras serán oídas: bien hecho, buen y fiel sirviente. Sirviente de lo verdadero, de lo justo, que es ser sirviente de Dios. Y evidentemente que estas lecciones de Thomas Hendel son un elevado contenido espiritual y nos permiten comprender por qué estamos aquí, también saber que las dificultades que nos presentan están relacionadas con la necesidad de un desarrollo de posibilidades espirituales que todos tenemos y que es necesario que nos aboquemos a ello, que nos dediquemos a servir a quienes verdaderamente necesitan y hacerlo verdaderamente de corazón y sin esperar que el mundo nos reconozca, porque el reconocimiento tiene que venir del propio interior. Uno está haciendo lo que siente que es justo, lo que es correcto, está honrando lo verdadero y con eso es suficiente. Bueno, así que hemos terminado con el libro, un maravilloso libro de Mike Painter, y nos queda ver qué propuestas hay para continuar el jueves que viene con otro libro. ¿Pensaste algo, Adrián? No me fijé, podría ser Espigas de un místico, también, ese no lo hemos leído. ¿Cuál? Las espigas de un místico, pero tiene otro nombre también. ¿Recolecciones de un místico? Sí, recolecciones. En algunos lados he leído que dice espigas, no sé. Pero recolecciones de un místico puede ser, no sé. Bueno. O nos fijamos, yo me fijo en la lista a ver alguno que no hayamos leído. Y vemos.
lo elegimos entre todos. Bien. Bueno. Bueno. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. 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 La verdad que fue muy lindo este último capítulo, es para pensarlo y tratar de llegar a algo más, ¿no? Muchas gracias, nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. 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 Adiós.